siguiente tema denominado TAD polinomio. Recording in progress. TAD polinomio es un TAD que no viene en los lenguajes de programación, por lo menos yo no conozco un lenguaje de programación que ya traiga el TAD polinomio implementado, entonces lo tenemos que implementar. Nosotros tenemos que especificar todas sus operaciones y luego implementar dicho polinomio en un lenguaje de programación. Y como les dije, siempre cada vez que tenemos que especificar un TAD, debemos conocer de qué se trata el TAD que vamos a implementar. Por ejemplo, ahora vamos a ver el TAD polinomio. Y un polinomio es un conjunto de términos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que tiene una variable, un coeficiente y un exponente cada término, ¿no? Y se van, el conjunto de términos forman un polinomio P de X, ¿ya? Que tiene un grado, cada término, ¿ya? Tiene un grado, como les decía, y a través de operadores de sumas y restas se complementan para a formar un polinomio, ¿ya? Hay varios conceptos y operaciones que se pueden hacer con un polinomio. Evaluar, por ejemplo, un polinomio, ¿ya? Si cambiamos a la X por 2, la sumatoria de todos y cada uno de estos términos nos va a dar 50. Eso lo conocemos en todo lo que es la matemática, ¿no? Podemos tener operaciones binarias, como que puedo sumar el polinomio P de X más el Q de X, ¿no? Y esto almacenado en un nuevo polinomio C de X. Podemos multiplicar polinomios, podemos multiplicar un monomio, la definición del concepto que es un monomio, que es un polinomio, la multiplicación de un monomio por un polinomio, la multiplicación de dos polinomios, la resta de dos polinomios, la multiplicación de polinomios, y así podemos citar varias operaciones, ¿ya? del TAD polinomio. Entonces, primero tenemos que conocer qué es un polinomio y qué operaciones puedo hacer sobre ese polinomio. Y en base a ello, ya puedo definir así de manera rápida, por lo menos especificar sus elementos y sus operaciones que van a hacer sobre esos elementos. Por lo tanto, con la explicación dada anteriormente, podemos decir que un polinomio es un conjunto de términos que va desde el elemento 0 con exponente 0. Este es el término independiente, se puede decir, porque no cualquier variable a la 0 es 1 multiplicado por el mismo coeficiente del mismo coeficiente. Es el único elemento que no lleva la variable por estar elevado a la 0, más el coeficiente 1 por x elevado a la 1, y así sucesivamente hasta llegar al elemento C sub n con x elevado a la n. Esa es la definición general matemáticamente definida. Ese nombre se llama polinomio y se pone entre paréntesis lo que consiste, lo que uno cree que lo puede definir al polinomio. El conjunto que va a manejar, el conjunto de valores que va a manejar es poli, que es un conjunto de polinomios, b, que es un conjunto de valores booleanos, x y coef son conjuntos de números naturales, son números naturales, o sea, estamos hablando que podemos usar las operaciones del número de naturales dados anteriormente. Por lo tanto, algunas operaciones es justamente siempre tenemos que crear el polinomio 0, es el polinomio vacío como un polinomio, o lo inicializamos, lo construimos 0 con z, 0
es un polinomio y define un polinomio vacío. ¿Ya? E0, un polinomio, nos va a devolver vacío, mejor dicho, nos dice si está vacío un polinomio y nos devuelve un valor booleano de verdadero o falso. Coef es una función que, dado el exponente de un polinomio, él nos va a devolver cuál es su coeficiente. Attach adiciona un elemento a un polinomio, es decir, dado el polinomio, si le damos el valor coe más su exponente, ese coeficiente con su exponente será adicionado al polinomio y nos devuelve un polinomio con ese nuevo término adicionado. Si ya existe el término con ese exponente, lo que hace es sumar al que existe, se le suma el coeficiente, se suman sus coeficientes y se mantiene el mismo exponente. Ren elimina un elemento del polinomio, se da solamente el exponente y retira del polinomio a ese término con ese exponente y nos devuelve un polinomio. S-mul es la multiplicación de un monomio por un polinomio, es decir, este es el monomio y este es el polinomio, entonces se multiplica un monomio por un polinomio y me va a dar un nuevo polinomio. Adicionar dos polinomios implica sumar el polinomio, dos polinomios, y sumar dos polinomios va a retornar dos polinomios. Con toda internamente, fíjense que nosotros acá no estamos pensando, simplemente estamos definiendo las operaciones, qué parámetro recibe y qué parámetro devuelve. La multiplicación de dos polinomios nos va a devolver otro polinomio. Por lo tanto, siempre nos estamos trabajando con polinomios, estamos trabajando con un conjunto de valores booleanos, con exponentes y coeficientes, que son conjuntos de números naturales. Ese es nuestro entorno de trabajo para este TAD. ¿Ya? No hay, fíjense, decimal, no hay fecha, ¿no? Ese es el entorno que tenemos. Un polinomio y otro polinomio no va a retornar fecha, ¿no? No nos va a retornar un número real, nos va a devolver otro polinomio. Bien. Y esas son las 7 operaciones básicas que podemos encontrar de un polinomio. De repente acá podemos poner evaluar un polinomio, dado un número natural cualquiera, y nos va a retornar otro número natural cualquiera. Entonces, como verán, aquí nosotros estamos especificando el comportamiento de las operaciones del TAD polinomio. La semántica. ¿Ya? Definimos algunas variables, por ejemplo, para todo P y Q que pertenece al conjunto de polinomios más todo CD que pertenece al conjunto de coeficientes y para todo F que pertenece al conjunto de exponentes, se pueden dar las siguientes sintaxis o semántica. ¿Ya? Remover un término con exponente f del polinomio 0 nos va a devolver 0. ¿Qué vamos a retirar? ¿Qué vamos a eliminar si no hay términos en un polinomio? ¿Ya? Si no hay términos en un polinomio con este exponente, ¿ya? Nos va a devolver 0, nos va a devolver el polinomio 0 porque el polinomio 0 no tiene términos, ese es el concepto. Fíjense acá otra definición de la semántica. Si nosotros adicionamos al polinomio P un término con coeficiente C y exponente S, adicionamos, quiere decir que este va a estar adicionado. Y luego, después de hacer esta operación, aplicamos borrar el elemento
el término con exponente f, ¿qué va a suceder si E es igual a f? Dice, entonces, es lo mismo que apliquemos remover f de p, ¿ya? Es decir, fíjate que lo vamos a adicionar este término, pero si son iguales, si tienen el mismo valor el exponente que acabo de adicionar con el exponente que quiero borrar con este de acá, si es igual a f, entonces directamente borre el término con exponente f del polinomio p. De lo contrario, si no es igual, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice, remueva el polinomio, mejor dicho, remueva el término con exponente f de p y luego adicione el monomio o el término con exponente x y coeficiente c. Eso, bueno, acá está, perdón, voy a corregir esta partecita, no, está junto esto acá. Recording stopped. ¿Qué momento me enseñó? ¿Ya lo cortó? Significa que ya acaban. Sí, pues si me permite, voy a cambiar esto porque no está bien. Ah. ¿Dónde pues saca ingeniero su cosa? Su PowerPoint. Esto es así, ¿ya? Y esto sería el 11 y tendría que cambiar todo lo demás, ¿no? Active subido, ingeniero. Así es, ¿ya? Eso está mal. Vamos a corregir para que no... ¿Cómo pensás en la piscina? No lo cangas, ¿no? Yo quise hacer una Recording in progress. No pude, yo no. Bueno, entonces, acá se da esta situación, no estamos esperando. Si es igual a f, da lo mismo que removerlo, simplemente el término con exponente f de p. De lo contrario, dice, remueva f del polinomio, remueva el término con exponente f del polinomio p, remueva me va a dar un nuevo polinomio y luego adicione el término con coeficiente e y exponente, con coeficiente c y exponente e. Esa es la operación. Si esto no se da, entonces haremos estas otras operaciones. ¿Es cero el polinomio cero? Sí, esto es verdad, eso no se puede discutir, eso es una verdad, es una tautología. ¿Es cero el polinomio cero? Sí, true. Acá se da otra situación, dice, quiero adicionar a pregunta, ¿es cero el polinomio p después de adicionar un término con coeficiente c y exponente e? Acá nos dice, si el coeficiente del término que acabamos de adicionar con exponente e, si ese coeficiente es igual a menos c, es decir, al coeficiente al valor opuesto es lo que acabamos de adicionar con coeficiente c, fíjense, c y aquí menos c, si esto se da, entonces dice, es cero, va a ser esto nos va a dar un valor true o falso. No se olviden que es cero valida si un polinomio es cero. Es cero, nos preguntamos, es cero después de remover el término con exponente del polinomio p, removemos y nos preguntamos si es cero, esto nos va a dar true o falso. De lo contrario, dicen, ¿no? El coeficiente de cero, el coeficiente del polinomio cero de e es igual a cero. No, perdón, acá de lo contrario es falso, ¿no? O sea, depende de esto, esto me puede dar falso o verdadero, de lo contrario es falso. El coeficiente
el coeficiente del polinomio 0 con exponente e va a ser 0 toda la vida porque 0 no tiene, el 0 no tiene elementos, por lo tanto cualquier término que quiera obtener su coeficiente me va a devolver 0. Claro, si no hay exponente, mejor si 0 es un polinomio que no tiene término, por lo tanto cualquier exponente que coloquemos y preguntemos si es 0 nos va a dar, no nos va a obtener el coeficiente porque no hay, nos va a devolver 0. Siguiente semántica. Si adicionamos, dice, el término con coeficiente C y exponente E al polinomio P, y adicionamos, y obtenemos el coeficiente del término cuyo exponente es F, ¿ya? Si E es igual a F, entonces retorna C. Si E es igual a F, entonces retorna C, dice este. Claro, estoy acabando de adicionar un término con exponente E y F. Si ambos tienen el mismo exponente, entonces lo único que hago es sumar C, o sea, C más el coeficiente que acabo de adicionar. De lo contrario, es lo mismo que aplicar la operación obtener el coeficiente del término de grado F del polinomio P. La multiplicación de un monomio por un polinomio, este es el monomio, por un polinomio 0 va a ser 0. Cualquier monomio que multiplicamos por un polinomio 0 nos va a dar 0. Vamos a ir limpiando un poquito. Otra semántica es que nos dice, si adicionamos un nuevo término al polinomio P, el término es C con exponente E, y multiplicamos este nuevo polinomio que resulta de adicionar el término con exponente E y coeficiente D, y multiplicamos por otro monomio cuyo exponente es F y coeficiente es D, entonces dice que esto es exactamente que multiplicar P por el monomio cuyo coeficiente D y exponente F, se multiplican sus coeficientes y se suman sus exponentes. Esto es exactamente, esta expresión de acá es exactamente igual o es equivalente a multiplicar un monomio por el polinomio y luego adicionar a este polinomio el coeficiente que resulta el coeficiente de multiplicar C por D y sumar su exponente. En eso, esto es equivalente a esta otra expresión. Si adicionamos dos polinomios, el uno es 0 y el otro P, el resultado es P nomás. Y nosotros sabemos que 0 es un polinomio que tiene, no tiene término, el polinomio vacío o un polinomio que tenga término, no va a devolver el mismo polinomio P, es el neutro en la suma, ¿no? 0 es el neutro en la suma. Luego, si adicionamos dado dos polinomios P y Q, si adicionamos un término con coeficiente D y exponente F al polinomio Q, ¿ya? Y luego sumamos estos dos polinomios, acá se da la propiedad conmutativa, ¿no? Da lo mismo primero sumar P o Q y adicionar el término a este nuevo polinomio, el término con coeficiente D y exponente F. Sale mejor.
No, Por pero último, acá se da el cero, un polinomio cero multiplicado por un polinomio P, nos da un polinomio con término cero también. ¿ya? Acá tenemos otra semántica donde nos dice que si adicionamos Que hace por al aplicación, polinomio pues, Q el término con coeficiente D y exponente F, me comí una aplicación. ya, si adicionamos, va a ser lo mismo que multiplicar P con Q y luego multiplicar ese monomio, sumar ese monomio al polinomio PQ. Entonces tenemos acá un poco más larga la semántica y en muchos casos nos damos cuenta de que si nosotros probamos cada una de estas semánticas nos vamos a dar cuenta que no la podemos refutar, o sea, es una verdad, como que 2 más 0 siempre me va a devolver 2, como que 2 por 0 siempre va a haber 0, o sea, son reglas que se aplican sobre estas funciones que hemos definido, son reglas que la tenemos que respetar, la tenemos que hacer cumplir en nuestro desarrollo de nuestro programa. Podemos seguir adicionando mucho más semántica, pero estas son algunas de las que hemos podido identificar. De tal forma que, por ejemplo, para sumar dos polinomios, Creo que cuando ocupé movie, podemos considerar una y no cargaba. La otra vez le apreté una otra vez y no función cargaba. más Otra que vez, no ajá, está y me lo cobró contemplada ya, grado de un polinomio. El grado de un polinomio nos va a devolver un número natural, ya, porque el grado de un polinomio es el término con mayor exponente de todos los términos que tiene un polinomio, ¿ya? Luego, dado un polinomio, entonces acá nos dice diseñar el algoritmo para sumar los polinomios utilizando las funciones y axiomas del teorema de polinomio. Se debe considerar la función grado de un polinomio la misma que obtiene el grado de un polinomio o exponente mayor. Este sería nuestro pseudocódigo. Nuestro pseudocódigo para la función add. Entonces ya recibe dos polinomios. Tenemos dado dos polinomios P y Q. C es el polinomio 0, lo inicializamos con un polinomio 0, es un C, entonces pasaría a ser un polinomio vacío. Y mientras no esté el polinomio P sin término y el polinomio Q sin término, es decir, mientras estén con algún término, mientras no estén con 0, entonces los dos, ¿sí, no? Los dos, entonces entra al while do y utilizamos el case acá, donde nos decimos si el grado de P es menor al grado de Q, el grado de P es menor al grado de Q, es decir, si el polinomio P, el grado es el exponente del término con mayor exponente, más el término con mayor exponente, eso es el grado de P. Entonces, si es 0P, dice, y es 0Q, entonces entra el while y acá la primer case la primer if o alternativa que tiene el case. Si el grado de P es menor que el grado de Q, entonces lo que tenemos que hacer es quiere decir que el grado de P es menor que Q, entonces tenemos que adicionar a C, porque C es nuestro polinomio resultante, tenemos que adicionar al polinomio C el coeficiente de Q, el coeficiente del polinomio Q
aquel exponente que tiene el mayor grado acá nos decimos que es Q el que tiene el mayor grado, porque P es, el grado de P es menor que el grado de Q, entonces obtenga el coeficiente del polinomio Q, cuyo grado es el mayor, ¿ya? El grado de Q, entonces sacará el coeficiente del término cuyo exponente sea mayor. Eso es lo que... Entonces aquí entonces me va a devolver un coeficiente. Esta parte me va a devolver un coeficiente. Y el grado, el exponente va a ser el grado de Q de ese elemento que tiene el mayor exponente. Entonces, en otras palabras, dice, adicione al polinomio C este coeficiente que lo va a obtener, ¿ya?, a través de la función coef, ¿ya? Y la función grado me da el exponente de mayor, del término cuyo exponente tenga mayor grado, y ese lo vamos a adicionar a C, al polinomio C. Eso es lo que hace, en otras palabras, adicione el término cuyo exponente es mayor del polinomio Q, del polinomio Q. Y Q es el polinomio que tiene el mayor grado, es mayor grado que el polinomio P. Entonces, ese término agarramos y lo pasamos a C, fíjense, a C, lo adicionamos a C y C está vacío, o sea, aquí voy a adicionar mi primer término. Y me dice, borre el elemento del polinomio Q, del elemento cuyo grado es el término cuyo grado es el mayor, y lo borra de Q, va borrando de Q ese elemento. O sea, lo que hemos hecho es adicionar el término con mayor coeficiente a C y lo borramos de Q ese elemento. Y nos damos la vuelta. Y acabo de preguntar si P y Q no están vacíos, entonces están llenos, entonces vuelve a dar la vuelta, ¿ya? Y si se diera el caso que el grado de P es mayor al grado de Q, entonces acá hace al revés, hace lo contrario. Fíjense que adiciona a C el coeficiente del término de mayor grado de P, ¿ya?, de P, y ese coeficiente más ese exponente lo adiciona al polinomio C. Acá ya adicionaron uno, aquí van a adicionar otro elemento. Y borra de P ese elemento que acabo de insertar. Ahora se lo borro acá, ¿ya? Y se da nuevamente la vuelta. Si el grado de P es igual al grado de Q, es decir, que ambos tienen el mismo término con mayor exponente, entonces dice, saque el coeficiente de mayor grado de P y el cociente de mayor grado de Q, perdón, el exponente, el coeficiente del cuyo exponente tiene mayor grado en P y el coeficiente del exponente del término que tenga el mayor grado en Q, lo suma a sus coeficientes y lo que hace es poner el grado de P o el grado de Q, da lo mismo porque son iguales, da lo mismo poner grado de P o Q, ¿ya? Y ese elemento es adicionado con la función attach al polinomio C. Y como son iguales P y Q, remueve del polinomio P ese elemento y remueve el elemento de Q también ese elemento. Y si al borrar ambos quedan vacíos, entonces se sale del while y ahí estaría sumando todos los elementos. Entonces el único lugar que se suma es cuando el grado de P es igual a Q, se suman sus coeficientes y se pone el exponente de uno de ellos, ¿no es cierto? Esa es la norma. Yo no me estoy inventando acá nada, estoy inventando todo lo que es las reglas y normas de polinomio que la conocemos todos hasta este momento. De tal forma que de aquí tiene que salir un nuevo polinomio, ¿ya? De sumar P y Q nos tiene que dar un nuevo polinomio denominado C, un polinomio C. Y eso es lo que va a suceder con el procedimiento add. Bien.
Entonces para mí nomás Sí, este es el ejercicio que tienen que hacer en este momento y lo tienen ya en la plataforma virtual. Dice que está con hambre. Después vamos a ver el tema de la implementación. Pero no Recording stopped. Este ejercicio lo tienen acá, ahora se los voy a mostrar en la plataforma virtual. Este ejercicio que tienen que hacer ahorita en este momento en clase. Pero no sé si René pide, pero ustedes si quieren porción. ¿No? Hay una pequeña. Voy a revisar la plataforma virtual. ¿Cuál pequeña? Tiene aquí la diapositiva del curso. Y esta es la tarea para hacer hoy en clase. Ya, mira, ya por fin. Aceptó. ¿Dónde estamos la tarjeta de miércoles? Entonces, hoy es porque 2 se la enfriar por ahí de mayo. La pizza ya llega ahorita. Oye, no me sale el motoquero, ¿dónde está? Y tu pantalla se hizo negro. Una pregunta. No mames. Sí. ¿Las clases serán siempre virtuales o solo por unas cuantas días? No, ya la próxima semana volvemos. Bueno, no sé si fue con usted o con base de datos que me firmaron una lista 9x4 de estudiantes que eran más de... Son 90 los estudiantes, pero más de 80 me firmaron una lista que sí podían pasar clase virtual. Quedaban unos 10 alumnos que hasta el 20 de abril tenían, no podían pasar clase de manera virtual. Entonces, para esos 10 alumnos estamos habilitando el laboratorio. ¿Ya? 20 de abril. No tenían, creo, licencia de Zoom, no sé qué tema, pero ya me confirmaron que sí puedo, a partir de la próxima clase pueden asistir. 90 alumnos no entran en el laboratorio, ¿no? Imposible. ¿Ya? Yo tengo la lista de los que sí van a pasar virtual y ya me confirmaron hoy día que sí, a partir de la próxima semana ya podemos compartir laboratorio y virtual al mismo tiempo, ¿ya? Así que los que gusten van a estar los que no puedan hacer la clase desde casa, pues asistirán al laboratorio, ¿ya? Entonces los días martes igual sería virtual. Claro, más bien el martes nos toca el laboratorio, ¿no es cierto? ¿Con ustedes? Sí. Tenemos asignado el Los martes laboratorio. nos toca. Los martes, entonces los martes va a ser un grupo, los que no puedan van al laboratorio, los que no tengan computadora y hacen, los que tienen en casa nos seguirán desde casa haciendo la actividad, ¿no? El tema es que no cabemos todo para programar. Yo les voy a decir ahorita, por ejemplo, ahorita les voy a decir, programen esto que les estoy dando. Y no van a poder programar, van a poder programar lo que tienen máquina. De las 40 máquinas, creo que 30 nomás sirven. Entonces, menos de la mitad van a la tercera parte nomás vamos a poder trabajar. Por eso es que yo les pedí esa vez que me hagan la lista, ¿ya? Entonces, los que tienen instalado Visual Studio, tienen computadora, tienen internet, se quedan en casa haciendo. Igual, fíjense ahorita la actividad que vamos a hacer hoy día. Lo pueden hacer los que quieran, lo hacen, los que están en su casa lo hacen en su casa y los que están en el laboratorio lo van a hacer en el laboratorio, lo que nos está sucediendo ahorita. Una vez ya tengamos toda la infraestructura bien definida, entonces ya vamos a poder desarrollar en ambos lados. Así, eso fue lo que expliqué, no sé si me entendieron en aquella. Y me hicieron una lista, hermano. Yo la tengo, la lista. ¿Teoría? Así de teoría. Ya, me preguntan otros compañeros si se puede anotar en la lista. Simplemente el único requisito es que ustedes tengan un computador con Visual Studio en casa para poder desarrollar las actividades. El que no tiene, pues, va a tener que ir al laboratorio y ahí va a tener Zoom y ahí va a tener